El año pasado asistí a un curso de antropología cultural en mi universidad. Conocí a la chica a mi lado, charlamos, me fui por unos momentos, y empezó una amistad cuando nos dimos cuenta de que compartíamos el mismo nombre. Ella era mayor que yo por unos años, pero de alguna manera siempre parecía menos conocedora del mundo que yo. A pesar de su inocencia, nos llevábamos muy bien y pronto la llamé mi segunda mejor amiga. Luego, un día, tenía las mismas gafas que yo. No me di cuenta al principio. Después de todo, las chicas geek tienden a gravitar hacia una moda similar. Continué contándole todo sobre mi vida. No fue hasta ahora que entendí su inusual silencio. Quería ajustar sus respuestas para que coincidieran con las mías casi perfectamente. Empecé a salir con un chico de esa clase, un amigo en común, y nos llevábamos mejor que ella y yo. 2 semanas después de que empezáramos a salir, ella se tiñó el pelo de rojo, imitando mi color natural lo mejor que pudo. Una semana después también se estaba vistiendo como yo. Pronto comenzó a llamarnos a Hiro y a mí sus waifu y gemelos, como si al estar más cerca de mí no me diera cuenta de su honestidad. Yo estaba enamorada en ese momento, al menos tanto como se puede estar después de salir con alguien durante 2 meses, y ella expresó que había tenido sentimientos por él todo el tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué había intentado ligar con mi novio anterior, que me pareció espeluznante y me lo dijo después. Estaba tratando de convertirse en mí. La gota que colmó el vaso fue cuando me corté el pelo y ella se lo cortó de la misma manera, literalmente 7 horas después. Mi compañera de cuarto estaba asustada, todos mis amigos estaban asustados y yo estaba harta. Dejé de hablar con ella tan educadamente como pude, y ella entendió el mensaje bastante rápido. Lo peor es que ahora está siguiendo a otra persona y usa su segundo nombre para que se parezca más a esa persona. Algunos locos no dejan de ser locos. Evelyn y yo éramos muy buenas amigas. Nota la palabra éramos. Ella era una chica extraña, apenas tenía amigos cuando la conocí en la escuela secundaria. Yo había repetido 8º grado en lugar de 7º, así que casi todos en mi grado en ese momento ya habían formado sus propios grupos. Me encontré clasificada entre los vagos fumadores. Había hablado con Evelyn una vez por Facebook. Ella no era una chica feliz. Apenas la conocía y ya me estaba contando todos sus secretos sobre autodesprecio, autolesiones, pensamientos suicidas y cosas por el estilo. Me sentí mal por ella. Me dolía el corazón porque simpatizaba con lo que estaba pasando. Nos hicimos amigas, empezamos a pasar tiempo juntas en la escuela y fuera de ella. Después de un tiempo, Evelyn cambió. Fue un cambio más inquietante que otra cosa. Comenzó a volverse posesiva conmigo, diciendo que no podía estar con otras personas. Me dijo que me amaba y que no podía vivir sin mí. En ese momento, no había señales de alarma en mi cabeza. Ella era mi amiga que había tenido una vida no tan fácil hasta ahora, y que estaba feliz de finalmente tener a alguien allí para ella. Se salió de control, y me dio el trato silencioso durante una semana después de que conseguí un novio. Pero él ni siquiera es bueno para ti, decía después del silencio. No te trata bien, lo cual era incorrecto. Él me trataba como a una princesa, me consentía mucho y me recordaba mi belleza interior y exterior. Eso no va a durar, lo sé. Ella tenía razón. La relación duró solo 1 mes y 3 días porque Evelyn decidió que tenía algo que decirle. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué le dijo que lo llevó a dejarme. Creía que éramos felices, o eso pensaba. En algún momento de nuestra amistad, mi papá murió de un ataque al corazón. Ella fue muy solidaria, y siempre estaré agradecida por su apoyo y amor durante ese tiempo. Algo se rompió dentro de ella al verme así. Comenzó a tomar grandes cantidades de drogas y se volvió distante. 2 semanas después, se mudó a una provincia diferente con su madre. Había sido violada. Seguíamos hablando ocasionalmente y parecía estar bien, pero el miedo de que el violador la encontrara la asustaba. Me quedaba despierta muchas noches hablando con ella por teléfono sobre todo. Dolía escuchar algunas de estas cosas. Una vez me dijo que después de haber sido violada, le contó a su madre lo que pasó y su madre le gritó, diciendo que era su culpa por haber sido violada, y que seguramente lo disfrutó de todos modos.
Conocí a la madre de Evelyn antes y es una de las mamás más dulces que he conocido. Además de ser una excelente cocinera. No podía verla diciendo algo tan cruel a su única hija. Me desconcertó después de eso, sin saber qué hacer con todo el asunto. Pero una noche aquí es donde ya no pude ser su amiga. Una noche recibí un mensaje de Facebook de ella. Comenzó lo suficientemente normal, hablábamos de nuestros días y luego dio un giro. Empezó a decirme cuánto me amaba y no solo como amiga. Dijo que la idea de que alguien más tocara su cuerpo la enfermaba, pero que le encantaba sentir mis manos sobre ella y cosas por el estilo. Nunca había visto a Evelyn bajo esa luz. Casi todos mis amigos saben que soy bisexual, pero Evelyn nunca dio el más mínimo indicio de su sexualidad, así que simplemente asumí que era heterosexual hasta ese momento. Nunca habló de nadie romántica o sexualmente. Ahora que lo pienso, mis respuestas se volvieron menos frecuentes y más hostiles a medida que la conversación avanzaba. Algo estaba mal. No estoy segura de cómo explicarlo, pero algo no se sentía bien en esta situación. Mi intuición estaba en lo cierto. Ella comenzó a hablar sobre ser violada de nuevo por su agresor original y luego realizar un kit de violación en el hospital. No estaba de acuerdo con este plan. Dijo que había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla. Su nombre era Alex. Desde el principio odié a Alex. Quería favores sexuales a cambio de ayudarla. Le expresé mi desagrado por este plan y cómo estaba dispuesta a ayudar en cualquier forma posible, siempre y cuando el plan no implicara que ella se lastimara de nuevo. En ese momento todo me parecía ridículo. Empecé a enviarle mensajes a su celular, pero no hubo respuesta. Después de un rato, dijo que iba a ver a Alex esa noche y que él iba a ayudarla a suicidarse. Comencé a entrar en pánico. No recuerdo todo lo que pasó esa noche. Mi mente corría y mi adrenalina bombeaba como loca. Todo lo que sabía era que tenía que salvar a Evelyn. Empecé a llamarla y enviarle mensajes compulsivamente, pero solo llegué a su buzón de voz. Verifiqué si todavía estaba conectada en Facebook y no lo estaba. Llamé y llamé y llamé. Unos 20 minutos después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Hice una búsqueda inversa del número y descubrí que era del mismo lugar donde Evelyn estaba viviendo en ese momento. Decía algo como: si sigues llamándola, solo empeorarás las cosas para ella. Pregunté quién demonios era, a lo que obtuve el emoji de risa y un mensaje de texto detallado sobre atar a mi amiga, drogarla y usarla como una pequeña. No puedo decir todo lo que decía, pero había algo mencionado sobre una plancha para el cabello. Me asusté. Inmediatamente busqué el número de la policía de su área y lo marqué después de leer el texto. Estaba llorando cuando la operadora contestó. Bendita sea su corazón, se mantuvo tranquila y no me presionó para obtener demasiados detalles de inmediato. Le expliqué la situación: mi amiga suicida, el violador, su amigo, los mensajes de Facebook y finalmente el texto. Me preguntó dónde vivía mi amiga, lo cual no sabía. Le di el número de celular de mi amiga en su lugar. Encontraron su ubicación y me pidieron mi número para devolverme la llamada. Entre todo el estrés, la adrenalina y el miedo, les di mi número antiguo, así que nunca me devolvieron la llamada. Recibí un mensaje de texto del número de Evelyn unos 30 minutos después. Decía: ¿por qué demonios llamaste a la policía? Toda la casa estaba dormida cuando llegaron. Estaba tan confundida. Pero el número desconocido sabía que había estado enviando mensajes y llamando a su celular. ¿Cómo podrían haberlo sabido si ella tenía su teléfono con ella? Absolutamente nada cuadraba. Lloré toda la noche. Tenía pesadillas sobre lo que el número desconocido me había dicho. Cada noche me imaginaba siendo torturada y usada por un hombre enmascarado. Esa noche llamé a mi mejor amigo, que también vivía en otra provincia. Le conté todo lo que pasó entre sollozos. Me consoló y confirmó que no estaba volviéndome loca y que no me había inventado todo. Me aseguré de hacer capturas de pantalla de todo y se lo envié. Estuvo de acuerdo en que nada cuadraba sobre lo que ella dijo en toda la conversación. Y después de eso también. Ha pasado casi un año desde que ocurrió esto. Me siento mal y júzgame todo lo que quieras, pero bloqueé su número después de eso. Bloqueé sus 3 cuentas de Facebook. Bloqueé todo lo que pude. Cada 2 meses o así recibo una llamada de un número desconocido. Nunca respondo. El buzón de voz consiste en ella diciéndome cuánto me ama. La parte escalofriante es que he cambiado mi número de teléfono 2 veces desde el incidente.
La semana pasada recibí una solicitud de mensaje en Facebook de un perfil con su nombre, explicando cómo nunca me olvidará. Dejé una marca en ella, una marca que nunca desaparecerá. Más divagaciones sobre su amor desbordante por mí. Solo necesito ver tu rostro, por favor, eres tan especial para mí. En otras palabras, diciéndome que había vuelto. Bloqueé la nueva cuenta también. Lo siento, Evelyn, por favor, no volvamos a encontrarnos. Tenía 4 amigas en la escuela secundaria. Almorzábamos juntas, teníamos pijamadas juntas, organizábamos fiestas juntas. Mi mejor amiga Naomi estaba en el grupo, al igual que otra chica llamada Tina. Tina sufría de trastorno bipolar, depresión y un leve trastorno disociativo de identidad, pero mantuvo esto en secreto durante 4 años más. Siempre tenía manchas oscuras en los brazos y piernas, que luego confesaría que eran quemaduras autoinfligidas. Aludía a una vida familiar difícil, pero nunca elaboraba detalles. Durante toda la escuela secundaria, no era consciente de sus dificultades. Nos sentábamos juntas en clase, pero nunca realmente nos unimos. Era difícil hablar con ella, nunca se abría y raramente expresaba emociones. Era un poco como hablar con una pared. Nosotras bromeábamos a veces, pero realmente no disfrutaba su compañía. Todo se sentía forzado entre nosotras. Comencé a albergar resentimiento cuando se apropió de Naomi como suya. Comenzaron a hacer todo juntas. Su amistad era inquietantemente intensa, parecía que pasaban casi todas las noches juntas, y yo estaba celosa ya que Tina ocupaba todo el tiempo de Naomi. Después de la graduación, 2 de las chicas en nuestro grupo se mudaron, dejando a Tina, Naomi y a mí inscritas en la misma universidad local. Cuando empezaron las clases, Tina y Naomi dejaron de pasar tiempo juntas. Una mañana, alrededor de la 1 a.m., desperté con una serie de mensajes de texto angustiantes de Tina diciendo algo como, no puedo más. Y lo siento por aquellos que aún se preocupan. Llamé repetidamente a Tina, pero nunca contestó. Le envié un mensaje amenazando con llamar a la policía y finalmente respondió. Me confió sus trastornos, su depresión de toda la vida, y cómo Naomi la había abandonado. Los mensajes duraron horas y se convirtieron en un ritual nocturno, para mi consternación, ya que a veces Tina amenazaba con suicidarse si no respondía. Perdí mucho sueño ese semestre. Tina y yo tomamos una clase de inglés juntas, la cual ella frecuentemente se saltaba. Un día no pude sacudirme la sensación de presentimiento cuando no se presentó a clase. Nunca contestó su teléfono, así que fui a su dormitorio. Expliqué mi situación en el mostrador de ayuda. Amiga potencialmente suicida, realmente preocupada, etc. Pero fueron absolutamente inútiles. Logré colarme detrás de otro estudiante en la escalera y corrí a la habitación de Tina. Golpeé la puerta, pero ella nunca respondió, así que fui a buscar a la RA, asistente residencial. La RA golpeó la puerta con una impresionante vigorosidad, lo cual hizo que Tina apareciera. Estaba furiosa. Unas semanas más tarde me maldeciría por avergonzarla de esa manera. Una noche, Tina confesó que una persona anónima, a quien nunca le asignó un pronombre masculino o femenino, era la fuente de su depresión. Habían salido durante muchos años y recientemente habían roto. Tina los amaba, estaba obsesionada con ellos y no podía dormir sin ellos. No podía imaginar quién era esa persona ni cómo Tina mantuvo una relación secreta durante toda la secundaria, pero nuevamente, era buena guardando secretos. Un mes antes del receso de Acción de Gracias, Tina bebió unas botellas de Nyquil y terminó en la UCI. La visité y le di las conferencias de «No es un intento real», aunque todo sonaba tan cliché en voz alta. Finalmente reuní el valor para preguntarle si estaba enamorada de Naomi. Lo confirmó y me aseguró que no era lesbiana, diciendo que Naomi era la única chica por la que alguna vez se había sentido atraída. Tenían este vínculo intenso e indescriptible. Tina se había enamorado de ella instantáneamente. Me sentí mal porque sintiera la necesidad de ocultar su sexualidad a sus amigos más cercanos durante toda la secundaria, aunque estaba principalmente desconcertada por cómo Tina y Naomi habían logrado salir en secreto durante tanto tiempo. Naomi era mi mejor amiga después de todo. Tina me habló de 4 amigos que se habían suicidado recientemente, uno de los cuales era un amigo de la infancia. No podía creerlo, era como la histeria contagiosa de los juicios de Salem.
Me sentía terrible por ella, pero pasar tiempo con ella seguía siendo una carga. No teníamos prácticamente nada en común. Estaba atada a ella por un sentido de obligación y por mi vínculo con Naomi. Durante las vacaciones de Navidad, Naomi me informó que Tina había muerto en un accidente de coche una semana antes. Estaba en un coche con otros 3 adolescentes en las primeras horas de la mañana. Todos estaban drogados, y el conductor chocó contra un árbol. Una rama atravesó su pulmón. El funeral fue privado y Tina claramente no quería ser molestada. Me sentí extrañamente insensible, considerando cuánto tiempo había pasado tratando de prevenir la muerte de Tina. Sin embargo, me sentí aliviada de que no hubiera muerto por su propia mano, y esperaba que estuviera en el cielo. No pude encontrar un obituario, pero encontré un artículo que detallaba un accidente que involucraba a 4 adolescentes anónimos en una ciudad cercana. Más tarde esa tarde, una de mis amigas me llamó y dijo: «Tina no está muerta». Sospechando de las circunstancias que rodeaban la desaparición de Tina, condujo hasta la casa de Tina y la encontró viendo televisión en el sofá. Naturalmente estaba furiosa. Sin embargo, Tina se disculpó, diciendo que nunca tuvo la intención de que llegara tan lejos. Le dije que estaba acosando a Naomi, pero ella se puso a la defensiva. Incapaz de sacudirme mi sentido de obligación, seguí pasando tiempo con ella. Mientras tanto, Naomi, a quien no veía mucho ese semestre, estaba siendo acosada por una miríada de texters anónimos que afirmaban ser los traficantes de drogas de Tina. «Sabemos dónde vives», decían. «Queremos lo mejor para Tina, vuelve con ella». Una vez, le dijeron a Naomi que Tina acababa de sufrir una sobredosis y que todo era su culpa. Naomi lloró durante una semana, demasiado llena de vergüenza para contarle a alguien. Después de 7 días recibió un mensaje de texto. «No estoy muerta. Solo quería saber cómo te sentirías». Gradualmente los texters murieron uno por uno, siendo reemplazados por nuevos cada vez que el anterior moría. Cada uno más hostil que el anterior. «Esto es todo tu culpa. Tienes sangre en tus manos por no asumir la responsabilidad. Vamos por ti». Naomi cambió su número de teléfono 3 veces sin éxito. «¿Crees que puedes deshacerte de nosotros tan fácilmente?», preguntaban. Una noche, recibió un mensaje diciendo que uno de los traficantes había encontrado el cuerpo muerto de Tina, colgando de un cinturón en su armario. Naturalmente, Naomi era escéptica. El traficante entonces le envió una foto del rostro de Tina, con los ojos cerrados y un cinturón alrededor de su cuello. Naomi no quería creerlo. Eventualmente Tina, milagrosamente resucitada, comenzó a enviarle mensajes de nuevo. Naomi le pidió que detuviera a los traficantes, pero ella se negó, diciendo que solo querían ayudarla. Una noche Tina llamó a Naomi desde una habitación de hotel. Dijo que había usado sus ahorros para comprar un boleto a Nueva York, donde planeaba suicidarse después de visitar los principales lugares de interés. Había ido de turismo esa mañana, así que era hora. Naomi se sentó en su cama aturdida, negándose a mirar la pantalla. Después de 20 minutos de silencio incómodo, el rostro de Tina desapareció de la pantalla. Le envió un mensaje de texto a Naomi diciendo que se había cortado las muñecas y que no podía hacer videollamada debido a la cantidad de sangre corriendo por sus brazos y empapando su computadora. Sin embargo, más tarde informó a Naomi que el personal del hotel había irrumpido en su habitación, había visto su cuerpo medio muerto y la habían revivido. Otra noche, los traficantes de drogas le enviaron un mensaje a Naomi diciendo que Tina acababa de despedirse por última vez. De alguna manera había obtenido una pistola y planeaba conducir a una carretera abandonada y dispararse. Después de un tiempo, uno de los traficantes informó a Naomi que habían encontrado el coche de Tina al costado de la carretera. Estaba vacío y había sangre salpicada en el reposacabezas. Dijeron que lograron rastrear a Tina siguiendo el rastro de sangre que iba desde el coche hasta un campo. Recogieron su cuerpo y la llevaron a una de sus casas. Uno de los padres aparentemente era doctor. El padre conectó a Tina a un carro de paro y le permitió hablar con Naomi por teléfono todas las noches de esa semana. Todas las noches Tina llamaba a Naomi, con el pitido del monitor cardíaco de fondo. Durante la historia el monitor cardíaco se detenía y la llamada se colgaba. Luego, un número le enviaba un mensaje a Naomi diciendo que Tina acababa de fallecer, pero que generalmente se recuperaba dentro de una hora. Una de las noches el doctor envió un mensaje a Naomi diciendo que, en su opinión profesional, Tina no sobreviviría la noche.
Ofreció recoger a Naomi en su dormitorio para dejarla despedirse, y ella aceptó. Le dijo que buscara una camioneta roja. Naomi se quedó despierta toda la noche, pero la camioneta nunca llegó. Unos días después, Tina volvió a contactar a Naomi, habiendo resucitado milagrosamente. Además, le rogó a Naomi que viniera a su habitación porque estaba herida. Dijo que había sido atacada esa noche, después de haberse recuperado del trauma de dispararse en la cabeza. Había decidido dar un paseo nocturno por el campus cuando una pandilla de chicas la atacó, golpeando su cabeza contra una pared de ladrillo, empujándola al suelo, pateándola repetidamente en el estómago y robándole la billetera. De alguna manera, Tina logró arrastrarse hasta su habitación y meterse en la cama sin avisar a Naomi de esta tragedia. Cuando Naomi llegó, Tina efectivamente tenía un rasguño en la frente, un ojo morado y moretones por todo el estómago y las piernas. Los traficantes de drogas tenían armas y habían hackeado la computadora de Naomi, robando su información de contacto. Naomi cambió todas sus contraseñas ya que Tina había escrito el ensayo de solicitud universitaria de Naomi. Los traficantes amenazaron con contarle a la administración y hacer que Naomi fuera expulsada de la escuela. Enviaron mensajes a los padres de Naomi, fingiendo ser compañeros preocupados, diciendo que Naomi estaba de fiesta todas las noches y fallando todas sus clases. Finalmente Naomi se vio obligada a contarle todo a su familia. Ellos decidieron presentar un informe policial al día siguiente. Cuando Naomi le dijo a Tina que tenía la intención de presentar un informe contra sus amigos, Tina apareció en su puerta llorando. «Por favor, no hagas esto. Todo se rastreará hasta mí. No sé cómo lo hicieron, pero todo se rastreará hasta mi computadora». A pesar de esto, Naomi presentó el informe al día siguiente tanto a la policía del campus como a la local. Prometieron investigar el asunto, pero nunca se llegó a nada. Una noche Tina le envió un mensaje a Naomi diciendo que había tomado una botella entera de NyQuil y se estaba preparando para beber otra. Naomi, a regañadientes, cruzó el campus y llegó al dormitorio de Tina. Tina la dejó entrar por la puerta principal y la llevó a su dormitorio, donde se metió en la cama temblando y alegando tener alucinaciones. Naomi esperó a que Tina se durmiera antes de irse. Tina abrió los ojos y le preguntó a dónde iba. Naomi respondió, «No puedo más contigo», o algo similar. Tina salió de la cama y agarró otra botella de NyQuil que comenzó a beber. Naomi la arrebató y la tiró por el desagüe. Tina agarró otra botella y siguió bebiendo, diciendo, «Todo esto es tu culpa entre tragos». Naomi rompió también esa botella y se fue. Fue alrededor de este tiempo que Tina terminó en el hospital y todo salió a la luz. Naomi y yo comenzamos a pasar tiempo juntas de nuevo, y ella me contó cómo comenzó su relación romántica durante nuestro penúltimo año de secundaria. Mientras Naomi regresaba de una metrópolis con sus padres, Tina le envió un mensaje diciendo que no podía más. «Tengo las pastillas aquí, si no vienes, lo haré». Todavía a 3 horas de distancia, Naomi no podía hacer mucho. Cuando llegó a la ciudad, Tina dijo que ya había tomado suficientes pastillas para matarse. Rogó a Naomi que viniera, pero sin coche y con padres que no aprobaban a Tina, Naomi se negó a llevar a su hija a casa de Tina. Naomi tuvo que quedarse en casa. Tina condujo por toda la ciudad en su estado debilitado para recoger a Naomi. Condujeron de regreso a casa de Tina, se acostaron en su cama y lloraron. Después de varias horas, Tina dijo que pensaba que era hora, sintiendo que eran sus últimos momentos. Naomi la besó, algo que reavivó a Tina al estilo de Blancanieves o la Bella Durmiente. Tina se levantó y fue a la cocina a hacer espaguetis. De vuelta en la universidad, intenté distanciarme de Tina después de su falsa muerte, pero antes de poder cortar las cosas de raíz, me sentí obligada a convencerla de visitar a un predicador que conocía y que era muy bueno consolando a la gente. Un día, Tina me dijo que tenía un tumor cerebral. Aún no sabía si era maligno o benigno, pero necesitaba que la recogiera después de un procedimiento la semana siguiente. Naturalmente, no debía decirle nada a su madre porque Tina no quería preocuparla. Tina iba a someterse a una biopsia cerebral estereotáctica, en la que se perforan pequeños agujeros en el cráneo para soportar un halo metálico. Luego, se perfora otro agujero en el sitio del tumor y se inserta una aguja a través del cráneo hasta el cerebro. No era algo menor. El día del procedimiento llamé al hospital y dijeron que no tenían ningún paciente con ese nombre. Cuando la recogí, estaba sentada en una mesa de picnic fuera del hospital,
sin pulsera ni papeles de alta. Llevaba una gorra de béisbol y le pedí ver el sitio de la incisión, pero se negó a quitarse la gorra porque la brisa estaba irritando sus agujeros. Esa semana, después de mucha persuasión, accedió a ver al predicador, pero solo si la llevaba yo. ¿Estaba realmente dispuesta a llevar a alguien que afirmaba estar intermitentemente poseído por demonios a lo que pensaba que era un exorcismo? Sí. Cuando el predicador canceló la cita debido al nacimiento de su nieta, me sentí más bien aliviada. Nunca la volví a ver después de ese día en el hospital, excepto de lejos. Todavía vamos a la misma escuela. El último mensaje que le envié fue para decirle que la cita se había cancelado. Molesta por mi indiferencia, me envió una avalancha de mensajes unos días después, hablando de lo preocupada que estaba por mi silencio, cuánto me amaba, etc. Supongo que temía la transferencia, así que nunca respondí. Francamente me alegraba haber terminado con todo eso. Ella sigue viva y en una relación a largo plazo con otra chica, irónicamente su antigua compañera de cuarto durante todas esas travesuras. Todavía habla amablemente de vez en cuando, pidiendo revivir su amistad. De todas formas, Tina, espero que no nos crucemos nunca más en toda mi vida. Bueno, esto no es realmente tan aterrador. Mientras que en persona fue aterrador, no es una historia tan aterradora, si eso tiene algún sentido. Esto es más una advertencia para otros de que tengan cuidado con quien intentan hacerse amigos. A finales de los 90, cuando estaba terminando la escuela primaria, me hice amigo de un nuevo chico llamado Matías. Era un poco extraño, se sentaba en las sillas como si fuera una rana, y a veces hablaba solo, además de hacer otras cosas raras. Avancemos hasta octubre de 2001. Estábamos en 7º grado y mi cumpleaños ese año cayó en un viernes. Mis padres me dijeron que podía invitar a algunos amigos a pasar el rato y pasar la noche. Mi hermana me dijo que podría invitar a nuestras 2 vecinas, que son hermanas, para que ella también tuviera compañía femenina. Al principio, invité a 2 amigos más y no planeaba que Matías estuviera allí. La última vez que estuvo en mi casa, se había comportado mal y no nos llevábamos tan bien. Si no hubiera sentido lástima por él por lo pocos amigos que tenía, no habríamos sido amigos en ese momento. Les dije a los otros 2 que había invitado que no dijeran nada sobre la reunión cuando Matías estuviera cerca. Matías solo me tenía a mí y a otro amigo, Dani, como amigos. Todos los demás simplemente lo soportaban. De todos modos, Matías se enteró de la fiesta la mañana del día anterior. Los estudiantes de 7º grado se sientan en las gradas del gimnasio en un lado del gimnasio, y los de 8º grado se sientan en el otro lado. Mi amigo Dani seguía tratando de hacerme hablar sobre la fiesta mientras esperábamos a que sonara el timbre para ir a la primera clase. Intenté hacer que Dani se callara sobre la fiesta, ya que no quería que Matías se enterara. Matías terminó colándose detrás de nosotros y se enteró de la fiesta. Logró que lo invitara a la fiesta, pero le dije que si venía tendría que seguir las reglas. Cuando dijéramos que era hora de apagar el Super Nintendo y hacer otra cosa, era hora de apagarlo. Él estuvo de acuerdo y eso fue todo. La noche de la fiesta llegó y nuestros invitados también. Durante un tiempo todo fue bien. Jugamos videojuegos, comimos bocadillos y simplemente nos divertimos. Las cosas se fueron cuesta abajo rápido después de que terminó la primera película que habíamos visto. Matías había traído la primera película de Scream en VHS. Vimos la película, y Matías insistió en ver el video musical al final de la película. Lo vimos y fui a sacarlo del reproductor VHS, para que pudiéramos ver otra película y relajarnos antes de dormir. Matías insistió en ver el video musical otra vez, y se presionó contra el VHS, presionando varios botones a la vez. El reproductor dejó de funcionar, y lo obligué a alejarse de la máquina para ver si podía arreglarlo. Era un chico delgado, así que no fue difícil hacerlo. Tenía la espalda vuelta en ese momento, y mi hermana y Matías se enzarzaron en una pelea a gritos a unos metros de donde estaba trabajando en el VHS. Estaban tan cerca que casi se tocaban las narices. Matías terminó derribándola al suelo, y montándola, sujetándole los brazos por encima de la cabeza y presionándole las muñecas contra el suelo. Volteé la cabeza cuando los escuché caer y cuando vi esto vi rojo. Mis otros 2 amigos me agarraron por detrás e intentaron detenerme, pero yo era más fuerte y terminé arrastrándolos. Mi amigo Jason me soltó y se interpuso entre Matías y mi hermana antes de que pudiera hacer algo.
Jason pateó a Matías para que soltara a mi hermana, quien aún estaba en el suelo, y soltó el alarido más animalista que jamás había escuchado de un ser humano. Matías se levantó y corrió a la cocina y agarró el cuchillo más grande que teníamos, lo presionó contra su camisa sobre su corazón y comenzó a gritar que se iba a matar. Mi hermana menor tenía alrededor de 11 años en ese momento, creo. No recuerdo su edad exacta, pero era una niña bocazas y no tenía miedo de decir lo que pensaba. Entró en la cocina y se paró a 1,80 m, casi 2 metros de Matías, diciéndole que se matara si iba a hacerlo. Asustado de que la apuñalara, corrí a la cocina y la lancé sobre mi hombro antes de correr de vuelta al salón. La cocina estaba al lado del salón, así que me quedé en la puerta e intenté calmarlo, pero nada funcionó. Salió por la puerta principal y se quedó en el porche durante unos 3 minutos. Luego entró en la casa y fue a la cocina antes de agarrar el teléfono de la pared y llamar a sus padres. Escuchamos cómo les decía que éramos malos con él, y les rogaba que vinieran a buscarlo. No estoy siendo malo, realmente llamó a sus mami y papi. Tan pronto como colgó, dejó de llorar y entró al salón. Empacó sus cosas, nos fulminó con la mirada, nos hizo un gesto obsceno, y salió al garaje a esperar a que sus padres lo recogieran. Ahora pensarías que la historia terminaría aquí, pero no es así. La semana siguiente en la escuela pasó junto a las gradas donde Dani y yo estábamos sentados. Nos miró y nos hizo la señal de cortarse el cuello con los dedos. Intentamos decírselo al director, pero ella solo lo hizo sentarse en la oficina por las mañanas durante una semana. Después de eso, volvió al gimnasio. El día después de Halloween, se acercó a mí en el pasillo y me dijo que había entrado en mi casa la noche anterior y recuperado las cosas que había dejado. Dijo que ahora sabía cómo entrar y matarme mientras dormía. Yo había estado en el salón la noche anterior a la hora que él decía haber entrado. También sabía que no había dejado nada porque revisé el día después de la fiesta. Pero aún sabiendo lo inestable que era, no estaba dispuesta a correr riesgos. Todavía estaba haciendo la señal de cortarse el cuello y amenazándonos en los pasillos cuando pasábamos, pero se aseguraba de decirlo lo suficientemente bajo para que solo nosotros lo escucháramos. Principalmente, decía cómo nos iba a matar mientras dormíamos cuando menos lo esperáramos. Intentamos hablar con el director y el subdirector varias veces más. Cuando nos quejamos, lo hicieron sentarse en la oficina durante una semana, pero después de eso, volvía al gimnasio por las mañanas. Una mañana, cuando estaba saliendo del coche de mi mamá, mi hermana, que estaba en la escuela secundaria y la iban a dejar después, exclamó: «Oh, Dios mío, nos está haciendo un gesto obsceno». Miré y allí estaba Matías, cerca de la puerta para entrar al gimnasio, fulminándonos con la mirada y haciéndonos un gesto obsceno. En este punto, Dani y yo ya nos habíamos quejado varias veces al director y al subdirector sobre su comportamiento, pero parecían sentir lástima por él por alguna razón, y simplemente nos dijeron que lo ignoráramos. Así que le conté a Dani sobre el gesto obsceno cuando llegué al gimnasio. Hablamos sobre ello durante unos días y decidimos ir al oficial de recursos en un descanso para el almuerzo. Nos reunimos con él y acordamos tener una reunión con él y Matías durante el siguiente periodo. Cuando llegó el momento, Dani y yo entramos en la oficina del oficial de recursos. Matías ya estaba allí, fulminándonos con la mirada. Matías intentó negar haberme hecho un gesto obsceno a mí, a mi mamá y a mi hermana, pero el oficial le dijo que había una cámara afuera cerca de donde nos dejaron. Le dijo que tenía grabaciones de él haciéndolo, y que si no nos dejaba en paz, se aseguraría de que el sistema escolar hiciera algo al respecto. Matías parecía a punto de llorar, pero aceptó dejarnos en paz. Luego nos llevó una nota para volver a clase. Dani y yo le agradecimos por hacer lo que nadie más en toda la maldita escuela estaba dispuesto a intentar hacer. El oficial nos dijo que no había problema, y que le avisáramos si Matías nos molestaba de nuevo. Afortunadamente, nunca volvió a molestarnos el resto del tiempo que estuvimos en esa escuela secundaria. Dani, Jason y yo fuimos a una escuela secundaria diferente a la de Matías. No sé si Matías alguna vez recibió la ayuda que tan desesperadamente necesitaba, o si alguna vez volvió a estallar y lastimó o mató a alguien. No creo que quiera averiguarlo. Así que, Matías, donde quiera que estés, no volvamos a encontrarnos jamás. Después de leer las historias de todos los demás,
Recordé algo que sucedió hace muchos años cuando tenía 16 años. Crecí en un pequeño pueblo rural, y cuando digo pequeño, me refiero a pequeño, con una población máxima de 200 personas. No había mucho que hacer en los mejores momentos, así que cuando uno de nuestros amigos del grupo obtuvo su licencia de conducir, fue pura libertad. A menudo comprábamos una caja de vino barato y bebíamos en el coche mientras nuestro amigo sobrio nos llevaba a otros pueblos. Vivir en el campo significa que normalmente hay entre 50 y 70 kilómetros para llegar a cada pueblo diferente. Así que eso es lo que hacíamos los fines de semana. Conducir a diferentes pueblos con música, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Todos fumaban marihuana en nuestro lugar. Era simplemente la forma de vida. Una noche estábamos en un pueblo a unos 50 kilómetros de nuestro pueblo natal. Habíamos estado en el pub local donde una banda estaba tocando, y fuimos los últimos en salir del pub. Todos nos sentamos en el estacionamiento al lado del parque local, escuchando música, bebiendo. Todos nos conocíamos, y era raro que aparecieran personas nuevas. Así que cuando 3 hombres mayores, posiblemente de unos 20 años, salieron de las sombras del parque hacia nuestro coche, fue un poco aterrador al principio. Estábamos mi mejor amiga, su novio, mi novio y yo. Todos los otros locales se habían ido a casa. Eran alrededor de las 2 a.m., en pleno invierno, con un frío terrible. Estos chicos empezaron a hablar con nosotros y parecían bastante agradables al principio. Éramos personas confiadas y era emocionante conocer a alguien nuevo. Nos dijeron que estaban en un viaje de pesca y que habían venido a ver la banda. Nos preguntaron si podíamos llevar a 2 de ellos a su cabaña, ya que el conductor había bebido demasiado y ahora estaba dormido en su furgoneta. No había problema. Eso es lo que hacen las personas del campo. Se estaban quedando en un pueblo más pequeño a unos 15 minutos en coche del centro del pueblo. Cuando llegamos a la cabaña, mi mejor amiga obviamente se sintió muy incómoda y trataba de insinuar que debíamos irnos. Además, teníamos solo 16 años, nuestros novios 18, y no deberíamos estar tan lejos de casa, ahora estando en la cabaña de completos desconocidos en medio de la nada. Eventualmente tomamos algunas cervezas y compartimos un porro, pero uno de los chicos, que ahora veía claramente con la luz, y en ese momento empecé a pensar qué demonios estamos haciendo aquí, me dijo que quería mostrarme algo y me llevó al baño. Antes de poder tomar una decisión sensata y decir no gracias, el alcohol y la marihuana ya habían afectado totalmente mi juicio. Eventualmente terminé en un baño con un tipo delgado, grasiento, con el pelo largo y la cara llena de cicatrices, que luego sacó una jeringa y comenzó a atarse el brazo, preparándose para inyectarse lo que asumí era algún tipo de droga. Nunca antes había visto una jeringa o drogas de ese tipo en toda mi vida. Sí, fumaba marihuana, pero eso era todo. En ese momento estaba completamente asustada, pero demasiado asustada para decir algo. Ahí estaba yo, de pie en el baño de un extraño con una jeringa sucia, mis amigos sin darse cuenta de que me había ido, y la música tan alta que no me habrían oído gritar pidiendo ayuda de todos modos. Estaba tan asustada en ese momento, pero lo peor estaba por venir. Él comenzó a frotarme el brazo diciendo, «Tú eres la siguiente», mientras sostenía la jeringa sucia en la misma mano. Educadamente dije, «No gracias, solo fumo marihuana», mientras alcanzaba la manija de la puerta. Él se empujó contra la puerta bloqueándome la salida. En ese momento, estaba tan asustada que no podía respirar y no salían palabras de mi boca. De repente, escuché a mi mejor amiga llamando mi nombre en el pasillo, acercándose. Ella empujó la puerta y vio mi cara, instantáneamente dándose cuenta de que algo estaba mal. Me agarró de la mano y dijo, «Vamos, los chicos están esperando, sube al coche». Nunca me había sentido tan aliviada en toda mi vida. No le conté a los chicos lo que acababa de pasar porque sabía que volverían allí y no quería problemas. Solo quería irme a casa y no hablar de esa noche nunca más. Aprendí una gran lección esa noche y me juré a mí misma que nunca volvería a meterme en una situación así. Al despertar a la mañana siguiente, pensé que todo había sido solo un sueño. Estaba un poco resacosa y nublada por fumar marihuana, pero tan feliz de estar en casa y a salvo en mi cama. Mientras yacía allí pensando en lo que había pasado, mi mamá gritó que había alguien en la puerta queriendo hablar conmigo. Eso era raro. Su voz estaba tensa y no tenía sentido. No dijo quién era. Todos nos conocíamos.
Al salir por la puerta allí estaba el mismo tipo con el que había estado atrapada en el baño solo unas horas antes. Mi mamá se quedó parada en la puerta mientras él decía, ¿quieres ir a dar una vuelta? Rápidamente respondí no, mientras lo miraba, preguntándome cómo demonios había averiguado dónde vivía. Estaba absolutamente aterrada en ese momento. También estaba asustada de que mi mamá se enterara de que estuve a 70 kilómetros de distancia la noche anterior, en la cabaña de un extraño en medio de la nada, pero me sentí reconfortada por su presencia. Dios sabe lo que podría haber pasado si ella hubiera estado trabajando ese día. Él obviamente sintió que mi madre estaba preocupada, y mi frialdad en la situación, lo entendió, y se fue en su furgoneta. Mi mamá me preguntó quién era, y simplemente le dije que era uno de los amigos de mi novio. Ojalá le hubiera contado en ese momento porque las cosas estaban a punto de volverse aún más aterradoras. Estaba asustada de ir a dormir esa noche por miedo a que él volviera. Sabía que tenía terribles intenciones. A las 2 a.m. el teléfono de nuestra casa sonó. Esto fue en los días en que nadie tenía móviles, solo líneas fijas. Mi mamá contestó el teléfono y la escuché decir, ¿quién es? Y luego colgó. ¡Sara!, gritó por el pasillo. Yo temblaba en mi cama, dijo, dile a tus amigos que no llamen tan tarde. Tengo turno de mañana. Sabía que era él. No dormí el resto de la noche. Mi mamá se fue a trabajar a las 5 a.m. y cerré todas las puertas y ventanas y me senté junto a la ventana todo el día mirando a través de una rendija en las cortinas. El teléfono sonaba constantemente. El miedo a este hombre tomó el control de toda mi vida durante semanas. El teléfono sonaba en medio de la noche, pero solo cuando mi madre estaba en turno nocturno y yo estaba sola en casa. Era como si él hubiera estado vigilándome y supiera exactamente cuándo no había nadie más que yo en casa. Nunca le conté a mi madre porque no quería que se preocupara por mí y no pudiera ir a trabajar. ¿Sabes? Era madre soltera y las cosas eran difíciles. Aproximadamente 3 semanas después de que esto ocurriera, un chico local con el que no era amiga, pero conocía, se me acercó en la escuela y dijo, «Oye, anoche había un tipo en el muelle preguntando por ti, y preguntó dónde ibas a la escuela». Pensé que todo había terminado, pero en ese mismo momento supe que obviamente no lo estaba. Cuando llegué a casa esa tarde, el teléfono estaba sonando. Al abrir la puerta estaba llena de rabia. Al descolgar, nadie dijo nada. Empecé a gritar, «Creep, llamé a la policía y vienen por ti». Colgué. Después de ese incidente nunca volví a recibir una llamada o visita de este tipo, y espero no volver a hacerlo nunca más. Así que, viejo drogadicto espeluznante, espero que no volvamos a cruzarnos nunca más en ningún lado. He conocido a mi mejor amigo desde que éramos unos críos. Crecimos juntos, compartimos risas, juegos y sueños. Su nombre no lo mencionaré por razones de seguridad, pero para efectos de esta historia lo llamaré Tom. Tom y yo éramos inseparables. De hecho, nuestros padres solían bromear diciendo que éramos hermanos de diferentes madres. Desde que teníamos 5 años, Tom y yo habíamos sido vecinos, y nuestras casas estaban a solo unos metros de distancia. Pasábamos horas jugando en el jardín, construyendo fuertes con sábanas y ramas, y soñando con aventuras que nos llevaban a mundos lejanos. A medida que crecimos, nuestra amistad solo se fortaleció. En la escuela secundaria, nos apoyábamos mutuamente en todo. Tom era el más extrovertido de los dos, siempre el alma de la fiesta, mientras que yo era más reservado. Sin embargo, nuestras diferencias nos complementaban. Pasábamos los fines de semana explorando el vecindario, y en verano íbamos de campamento con nuestras familias. Compartíamos secretos, miedos y sueños, y creíamos conocer todo el uno del otro. Una tarde, cuando teníamos alrededor de 25 años, Tom me invitó a pasar el fin de semana en una cabaña familiar que tenían en una zona rural. La idea de alejarnos del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza me pareció estupenda. Además, sería una oportunidad para ponernos al día y recordar los viejos tiempos. La cabaña estaba situada en una región montañosa, rodeada de densos bosques y ríos cristalinos. Había escuchado a Tom hablar de ese lugar muchas veces, pero nunca antes había tenido la oportunidad de visitarlo. Llegamos a la cabaña al anochecer. Era un lugar acogedor, aunque algo alejado de cualquier rastro de civilización. La cabaña de madera estaba situada en un claro, con un pequeño arroyo serpenteando cerca.
Mientras descargábamos nuestras cosas del coche, Tom mencionó que su familia iba a unirse a nosotros al día siguiente. No me importó mucho. Siempre me habían tratado como a uno más de la familia. El crepúsculo teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y el aire fresco del bosque era un agradable cambio del bullicio de la ciudad. La primera noche transcurrió sin incidentes. Hicimos una fogata, asamos malvaviscos y compartimos historias. Fue como volver a ser niños otra vez. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía sentir inquieto, aunque no podía precisar qué era. El silencio del bosque, interrumpido solo por el crujido de la madera y el canto lejano de los búhos, me resultaba desconcertante. Intenté ignorar esa sensación, atribuyéndola a la novedad del entorno. Al día siguiente, mientras Tom salió a cazar con su padre, decidí explorar la cabaña por mi cuenta. Había algo en ese lugar que me generaba curiosidad, como si cada rincón ocultara un misterio esperando ser descubierto. En el sótano, encontré una puerta pesada, cerrada con un candado robusto. La curiosidad me ganó, y busqué la llave por toda la cabaña. Finalmente, la encontré escondida en un cajón en la cocina envuelta en un paño viejo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta del sótano. Abrí la puerta con cierto temor y encontré una habitación oscura y fría. Había cajas apiladas por todas partes y en una esquina un viejo baúl de madera. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí algo que jamás hubiera imaginado. Dentro había fotos y documentos que mostraban a personas desaparecidas, algunas de ellas fechadas desde hacía más de 20 años. El horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que las personas en las fotos estaban maniatadas y amordazadas. Había notas detallando los secuestros, demandas de rescate, y lo peor de todo, imágenes de cuerpos sin vida. Sentí náuseas y apenas pude contener el vómito. En ese momento escuché el sonido de un coche acercándose. Cerré el baúl de golpe, aseguré la puerta del sótano y me apresuré a salir, tratando de actuar con normalidad. Mi mente estaba en caos, intentando procesar lo que había descubierto. ¿Cómo era posible que mi mejor amigo y su familia estuvieran involucrados en algo tan macabro? Esa noche, durante la cena, no pude evitar observar a cada miembro de la familia con desconfianza. Cada sonrisa, cada gesto amable, ahora me parecía una fachada, una máscara para ocultar la verdad. Decidí que debía confrontar a Tom. Después de la cena, lo llevé a un lado y le conté lo que había encontrado. Esperaba que lo negara, que me dijera que todo era un malentendido, pero su reacción me dejó helado. Tom no solo no lo negó, sino que su mirada cambió, se tornó fría y calculadora. Me explicó que su familia llevaba años dedicándose al secuestro y asesinato de personas. Era un negocio que les había proporcionado mucho dinero, y cada miembro de la familia tenía un rol específico. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación, diciéndome que ahora que sabía la verdad, tenía dos opciones: unirme a ellos o desaparecer como las víctimas en las fotos. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía confiar en Tom ni en su familia. Esa noche esperé a que todos se durmieran y huí de la cabaña, dejando todas mis pertenencias atrás. Corrí por el bosque, con el corazón latiendo desbocado y el miedo pulsando en mis venas. Logré llegar a la carretera principal y pedir ayuda. Desde entonces mi vida ha cambiado por completo. Me mudé a otro estado, cambié de trabajo y trato de mantener un perfil bajo. La policía no ha logrado capturar a la familia de Tom, y vivo con el constante temor de que algún día me encuentren. La vida sigue su curso, y aunque trato de llevar una vida normal, el recuerdo de lo que descubrí esa tarde en la cabaña nunca me abandona. Tom y su familia siguen libres, viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado, y yo cargo con el peso de un secreto que nunca debí conocer. Cada vez que escucho sobre una persona desaparecida en las noticias, me pregunto si la familia de Tom está detrás de ello. El terror de saber que aquellos que consideré mi segunda familia son monstruos sigue persiguiéndome, y la certeza de que mi mejor amigo es parte de ese horror es una carga que llevaré para siempre. Me llamo Luana, y esta es la historia de cómo conocí a mi mejor amiga en la facultad, y cómo su vida y la mía tomaron un giro tan oscuro que aún no puedo creerlo. Todo comenzó en mi primer año en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en Ciudad de México. Recuerdo con claridad el primer día de clases,
Un día lleno de nervios y emoción. Fue en una de mis clases de literatura donde conocí a Ana. Nos sentamos una al lado de la otra y comenzamos a hablar. Desde el primer momento, supe que teníamos mucho en común. Ana era una chica vivaz, llena de energía y siempre lista para la próxima aventura. Nos hicimos inseparables casi de inmediato. Estudiábamos juntas, íbamos a fiestas, compartíamos nuestros sueños y miedos. Ana tenía un encanto natural que atraía a la gente, y yo me sentía afortunada de ser su amiga. En aquellos primeros meses, todo era perfecto. Me sentía segura, feliz y confiada de que había encontrado a una amiga para toda la vida. Pasábamos horas en las cafeterías de la universidad, hablando de nuestros planes futuros, de los libros que nos apasionaban y de los profesores que más admirábamos. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después del primer semestre. Ana empezó a actuar de manera extraña. Sus cambios de humor eran abruptos y a veces aterradores. Comenzó a faltar a clases y a pasar más tiempo con un grupo de personas que no me daban buena espina. Comenzó a involucrarse en fiestas cada vez más salvajes y a consumir drogas. Traté de hablar con ella, de entender qué le estaba pasando, pero siempre encontraba una manera de desviar la conversación o se enojaba conmigo. Una noche, después de una fiesta particularmente descontrolada, Ana me confesó que estaba harta de su vida y que quería vivir al límite. Me pidió que la acompañara en su nueva vida, pero yo no quería seguir ese camino. Yo tenía metas claras. Quería graduarme, conseguir un buen trabajo y hacer algo significativo con mi vida. Ana, sin embargo, parecía haber perdido toda esperanza en el futuro. Empezó a llegar tarde a nuestras reuniones, a desaparecer durante días y a volver con historias cada vez más extravagantes y preocupantes. Cuando me negué a seguirla en su espiral de autodestrucción, Ana empezó a cambiar aún más. Su actitud hacia mí se volvió hostil. Comenzó a amenazarme diciéndome que si no la ayudaba me haría la vida imposible. Al principio no tomé sus amenazas en serio, pero todo cambió cuando un día, después de clases, me abordó y me dijo que sabía dónde vivía mi hermano menor, Diego. Tenía 13 años y aún estaba en la secundaria. Si no me ayudas, Luana, puedo lastimar a Diego. No quiero hacerlo, pero tú me obligas, dijo con una frialdad que nunca antes había visto en ella. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Intenté hablar con mis padres, pero no quería preocuparlos sin razón concreta. Además, no estaba segura de cómo explicarles la situación sin que sonara a una exageración adolescente. Con el tiempo, las amenazas de Ana se volvieron más siniestras. Me mandaba mensajes de texto describiendo cómo podía hacerle daño a mi familia si no la ayudaba a conseguir dinero para sus fiestas y drogas. Cada vez que me negaba, sus amenazas se volvían más detalladas y explícitas. Empecé a vivir en un estado constante de miedo y ansiedad. Comencé a faltar a clases y a alejarme de mis otros amigos. Mi rendimiento académico comenzó a sufrir, y sentía que no tenía a nadie a quien recurrir. Una noche, Ana apareció en mi apartamento. Estaba ebria y parecía desquiciada. ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que te pido, Luana? Todo sería más fácil, gritó, antes de empujarme contra la pared. En ese momento me di cuenta de que ya no estaba lidiando con la Ana que conocía, sino con una persona que había perdido por completo el control de su vida y sus acciones. La situación siguió deteriorándose. Ana comenzó a hacer cosas cada vez más peligrosas. Robó dinero de mis padres, hackeó mis cuentas en redes sociales y envió mensajes amenazadores a mis amigos. Yo estaba al borde del colapso nervioso. No sabía a quién acudir, y sentía que cualquier intento de buscar ayuda solo empeoraría las cosas. Cada vez que intentaba poner distancia entre nosotras, Ana encontraba la manera de arrastrarme de nuevo a su mundo de caos y destrucción. Una tarde, cuando volví a casa después de una semana particularmente difícil, encontré a Ana en mi sala de estar, esperándome. No sé cómo había entrado. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. «Esto se acaba hoy, Luana», dijo con una voz apenas audible. Intenté calmarla, pero ella no escuchaba. Estaba completamente perdida en su desesperación. Esa noche Ana se fue de mi apartamento, pero no sin antes hacerme una última amenaza. «Si no me ayudas, mañana Diego no irá a la escuela». Esa fue la última vez que la vi con vida. A la mañana siguiente recibí una llamada de la policía. Ana había sido encontrada en su apartamento. Se había quitado la vida. Dejó una nota donde me culpaba por no haberla ayudado,
por haberla abandonado en su momento más oscuro. La noticia me dejó devastada. Aunque sabía que no podía haber hecho más, una parte de mí se sentía responsable. La culpabilidad y el trauma me acompañan hasta el día de hoy. Después de su muerte, las amenazas y el miedo constante cesaron, pero el daño ya estaba hecho. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Abandoné la universidad por un tiempo y busqué ayuda profesional para lidiar con el trauma. Hoy en día, trato de llevar una vida normal, pero el recuerdo de Ana y lo que pasó siempre está presente. Cada vez que escucho una noticia sobre alguien que se quita la vida, siento una punzada de dolor en el corazón. Me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si podría haberla salvado de alguna manera. Vivo con el constante miedo de que algo similar pueda volver a suceder, y aunque intento no dejar que ese miedo me paralice, no siempre lo logro. Esta experiencia me cambió para siempre. Me hizo más consciente de los problemas de salud mental y de la importancia de estar ahí para las personas que amamos, incluso cuando no entendemos por completo lo que están pasando. La historia de Ana es una tragedia, una que desearía no haber vivido, pero también es una lección sobre la necesidad de compasión, apoyo y, sobre todo, la valentía para enfrentar nuestros propios miedos y pedir ayuda cuando la necesitamos. La vida sigue, y aunque Ana ya no está aquí, su recuerdo me acompaña todos los días. He aprendido a vivir con el dolor, pero nunca olvidaré la oscuridad que trajo a nuestras vidas. Su historia es un testimonio de los estragos que puede causar la desesperación, y espero que, al compartirla, pueda ayudar a otros a reconocer las señales y a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Desperté desorientada, con el sonido distante de la música aún resonando en mis oídos y el gusto amargo de algo en mi boca. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Sentía mi cuerpo pesado, como si algo lo hubiera paralizado. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando la realidad se abrió paso en mi mente como una bofetada helada. Estaba en el baño de un club nocturno, y mi mejor amigo, Joel, estaba sobre mí. La primera sensación que experimenté fue la del frío suelo de baldosas contra mi espalda. Mis ojos intentaban enfocarse, pero la visión era borrosa. La música, que antes había sido alegre y energizante, ahora parecía una cacofonía lejana y siniestra. Traté de mover los brazos, pero me sentía débil, como si algo drenara mi energía. Fue en ese momento cuando vi la silueta de Joel, una figura conocida y, hasta ese instante, reconfortante, inclinada sobre mí con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Todo había comenzado unas horas antes, en el centro de Veracruz. Joel y yo habíamos planeado salir a bailar, como lo hacíamos a menudo. Confiaba en él más que en cualquier otra persona. Habíamos sido amigos desde la secundaria y él siempre había estado ahí para mí. Nunca imaginé que esa noche terminaría de la manera en que lo hizo. Habíamos estado anticipando esta salida durante toda la semana. Veracruz, con su vibrante vida nocturna, siempre nos había ofrecido escapatorias perfectas del estrés universitario. El club que elegimos estaba en el corazón de la ciudad, conocido por su ambiente electrizante y sus bebidas exóticas. Nos encontramos frente al club y desde el primer momento todo parecía como una noche normal de diversión entre amigos. Joel y yo llegamos al club alrededor de las 10 de la noche. El lugar estaba lleno, la música era ensordecedora y las luces estroboscópicas hacían que todo pareciera un sueño surrealista. Pedimos un par de tragos en la barra y empezamos a bailar. Recuerdo haberme sentido feliz, despreocupada, disfrutando del momento. Después de un rato, Joel insistió en ir por más bebidas. Volvió con 2 vasos en la mano y me entregó uno con una sonrisa. No sospeché nada cuando me ofreció el trago. Joel siempre había sido de fiar. Nunca me había dado razones para desconfiar de él. Tomé un sorbo y seguí bailando. Sin embargo, pronto empecé a sentirme extraña. La música se volvía cada vez más distante. Mis movimientos se hicieron lentos y mi visión comenzó a nublarse. Traté de decírselo a Joel, pero las palabras no salían de mi boca. Recuerdo claramente la primera señal de que algo estaba mal. Una sensación de vértigo se apoderó de mí, como si el mundo empezara a girar más rápido de lo que podía soportar. La iluminación del club, que antes era divertida y vibrante, comenzó a parecerme abrumadora y confusa. Mi corazón latía con fuerza,
pero al mismo tiempo sentía que me costaba mantenerme consciente. Le hice una seña a Joel, tratando de comunicarle que algo no estaba bien, pero mis manos no obedecían. Él me sostuvo por la cintura y me dijo que todo estaba bien, que solo necesitaba descansar un poco. Me llevó a una de las cabinas del baño. No entendía por qué íbamos allí, pero no podía resistirme. Mi cuerpo no respondía a mis órdenes y mi mente estaba nublada. Cada paso que daba parecía un esfuerzo monumental. Joel me susurraba palabras tranquilizadoras, pero había un tono en su voz que nunca había escuchado antes, un tono que ahora reconozco como peligroso. De repente me encontré en el suelo frío del baño, con Joel tratando de quitarme la ropa. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no obedecía. Intenté empujarle, pero mis brazos eran como plomo. Sentía su aliento caliente y sus manos recorriendo mi cuerpo. El pánico me consumía, pero estaba atrapada dentro de mi propio cuerpo, impotente. La realidad de la situación golpeó con fuerza. No podía creer que esto estuviera pasando. Joel, mi amigo de tantos años, estaba tratando de abusar de mí. Sentí una mezcla de traición, miedo y una tristeza profunda. Sus manos, que antes eran amistosas y protectoras, ahora eran invasivas y violentas. Mi mente luchaba por mantenerse lúcida, buscando desesperadamente una salida, una manera de hacer que se detuviera. Fue en ese momento cuando la puerta del baño se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad entraron alertados por una chica que había visto a Joel llevándome al baño en ese estado. Ellos lo apartaron de mí y lo inmovilizaron contra el suelo. Apenas pude comprender lo que estaba pasando. Todo era un borrón de luces y sonidos distorsionados. Sentía mi conciencia desvanecerse. Me llevaron al hospital, donde descubrieron que había sido drogada con una sustancia potente. La policía llegó poco después y tomaron mi declaración. Aunque mi memoria de los eventos estaba fragmentada, sabía lo suficiente para contarles lo que Joel había intentado hacer. Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de la droga en mi sistema, y el testimonio de la chica que alertó a la seguridad fue crucial. En el hospital, me sentía abrumada por una mezcla de emociones. Estaba agradecida de estar a salvo, pero la idea de que Joel, mi mejor amigo, hubiera sido capaz de algo tan horrendo me devastaba. Mis padres llegaron poco después, preocupados y angustiados. Les conté todo lo que podía recordar, y aunque intentaron consolarme, sabíamos que nuestras vidas no serían las mismas después de esa noche. Joel fue arrestado esa misma noche. En los días siguientes, la noticia se propagó rápidamente entre nuestros amigos y conocidos. Nadie podía creer que él fuera capaz de algo así. Siempre había sido el amigo leal, el chico de confianza. Pero ahora, estaba claro que había una oscuridad en él que nadie había visto antes. Joel fue llevado a juicio y, finalmente, condenado por acoso e intento de abuso. Su sentencia incluyó varios años de prisión. Para mí, la justicia se había servido, pero el trauma de esa noche seguía persiguiéndome. Asistía a terapia regularmente, tratando de reconstruir mi vida y mi confianza. Sin embargo, la herida era profunda y el miedo persistía. Las sesiones de terapia fueron un desafío en sí mismas. Revivir la experiencia, una y otra vez, tratando de procesar cada detalle, cada emoción. La terapeuta me ayudó a entender que no era mi culpa, que Joel había traicionado mi confianza de la manera más vil. Pero a pesar de sus palabras, había noches en las que despertaba sudando frío, reviviendo el terror de estar atrapada bajo su control. Pasaron meses antes de que pudiera salir de nuevo por la noche, sin sentir un nudo en el estómago. Los lugares que solíamos frecuentar juntos ahora me llenaban de repulsión y tristeza. Perdí muchos amigos durante este tiempo, ya que no podían comprender por lo que estaba pasando, o simplemente preferían no involucrarse. La vida social que había disfrutado antes de esa noche se desvaneció lentamente. Mis días se llenaban de una rutina silenciosa y solitaria. Iba a la universidad, trataba de concentrarme en mis estudios, pero mi mente siempre volvía a esos momentos en el baño. Sentía una paranoia constante, una sensación de vulnerabilidad que no podía sacudirme. Los espacios cerrados me aterraban, y los ruidos fuertes me hacían saltar. Incluso los rostros conocidos me resultaban desconcertantes, ya que mi confianza en las personas había sido profundamente erosionada. Esa noche cambió mi vida para siempre. Me enseñó que el peligro puede venir de las personas en las que más confiamos y que debemos estar siempre alerta. La traición de Joel fue un golpe devastador,
pero también me mostró la importancia de la solidaridad y la intervención oportuna. Si no hubiera sido por esa chica que alertó a la seguridad, no sé qué habría pasado conmigo. Hoy en día trato de vivir con el recuerdo de esa noche, utilizando mi experiencia para advertir a otros y promover la importancia del consentimiento y la seguridad personal. La historia de esa noche es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse detrás de la máscara de la amistad, y que debemos ser valientes para enfrentarlo y buscar justicia. Espero que al compartir mi historia, pueda ayudar a otros a estar más conscientes de los peligros y a no dudar en actuar cuando vean algo sospechoso. La intervención de esa chica salvó mi vida, y por eso, siempre estaré agradecida. La vida sigue, pero las cicatrices de esa noche me acompañarán para siempre, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza y bondad en las acciones desinteresadas de los demás. She's in here with her.